Olá, bem-vindos à nova semana de estudos e temos acá um tempo de estudos sobre Juan Wesley, também sobre evangelismo e discipulado. Que seja um tempo bendecido para nós. Un trasfondo de Juan Wesley: su padre Samuel era pastor, su madre Susana era hija de pastor, los miembros de la familia también participaban en culto familiar todos los días. Juan fue a la Universidad de Oxford y también fue ordenado como ministro en la Iglesia de la Inglaterra. Este momento de su vida, en sus propias palabras, participaba de varias cosas que sabía que era pecado, aun cuando no fuese escandalosa para el mundo. Con todo, continué leyendo las Escrituras y orando por la mañana y por la noche. Esta es una fala de Juan. Consideraba también los siguientes puntos como las bases de su salvación. No me consideraba tan perverso como mis semejantes. Conservaba la inclinación de ser religioso. También la Biblia, leía la Biblia, asistía a los cultos y oraba. Comencé a reconocer que el corazón es la fuente de la religión verdadera. Reservé entonces 2 horas cada día para quedarme a solas con Dios. Participaba de la cena del Señor cada 8 días. Me guardaba de todo pecado, tanto en las palabras como de las obras. Así pues, basándome en las obras buenas que practicaba y consideraba un buen creyente. Este momento, Wesley fue enviado por la Iglesia de Inglaterra como un misionero a la colonia de Georgia en América. Aunque muchos le dijeron que fuera un éxito, él mismo se sentía otra cosa. Como dijo: hace casi 2 años y 4 meses que dejé mi tierra natal para ir predicar a Cristo a los indios de Georgia, pero que llegué a saber, vine a saber que lo que menos esperaba, que yo, que fui a la América para convertir a los otros, nunca me había convertido a Dios. Esta es algo que descubrió en su viaje. No me daba cuenta de que esta fe no se da instantáneamente, que el hombre podía salir de las tinieblas a la luz inmediatamente, del pecado y de la miseria, de la justicia y al gozo del Espíritu Santo. Examiné de nuevo las Escrituras sobre este punto, especialmente los Hechos de los Apóstoles. Quedé grandemente maravillado al ver casi solamente conversiones instantáneas, casi ninguna tan demorada como la de Saulo de Tarso. La conversión genuina en Aldersgate. Antes de salir, abrí el testamento y leí estas palabras: no estáis lejos del reino de Dios. Sentí el corazón abrasado, confié solamente en Cristo, creí para salvación, me fue dada la certeza de que Él llevó mis pecados, de que me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Comencé a orar con todas mis fuerzas y testifiqué a todos los presentes de lo que sentía en mi corazón. Empezó a predicar de nuevo. Hulton escribe acerca de este cambio. A partir de este momento, a pesar de unas dudas recurrentes, Juan Wesley era un hombre cambiado.
La transformación de su vida fue muy grande, aunque no había aprendido ninguna nueva doctrina, pero había ciertamente pasado por una nueva experiencia. Él tuvo paz en su corazón, estuvo seguro de su salvación y a partir de entonces, como saben todos los lectores, él fue capaz de olvidarse a sí mismo, de dejar su alma en las manos de Dios y de pasar por su vida en la salvación de sus prójimos. Es muy interesante leer cómo Wesley describe el efecto de sus prédicas durante aquel tiempo. Una de ellas, 4 de febrero, en la tarde me pidieron predicar en San Juan Evangelista. Lo hice acerca de estas palabras fuertes. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Segunda Corintios 5:17. Después fui informado que muchos de los mejores en la congregación se ofendieron tanto que yo no debía volver a predicar allí nunca más. El domingo 12 prediqué en San Andrés acerca de aunque yo diera todos mis bienes para alimentar a los pobres, y aunque yo diera mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, no soy nada. Oh, dichos duros, ¿quién los puede escuchar? Aquí también parece que no me dejaron predicar nunca más. También el domingo 7 de mayo prediqué en San Lorenzo en la mañana y después en Santa Catalina. Fui esforzado para hablar las palabras fuertes en ambas y por tanto no fui sorprendido al ser informado que no debía predicar nunca más en una de estas iglesias. Pero también tenemos domingo 14. Prediqué en la mañana en Santana, en la tarde en la capilla de Savoy, acerca de la salvación libre por la fe en la sangre de Cristo. Prontamente fue avisado que en Santana yo tampoco iba a predicar otra vez. Domingo 21 prediqué en San Juan a las 3 y en San Benete en la tarde. En estas iglesias también ya no debo predicar más. ¿Qué fue tan ofensivo en estas nuevas prédicas de Wesley? Fue exactamente lo que él mismo había experimentado, que era necesario nacer de nuevo. Wesley entendió muy bien los miembros y pastores de las iglesias estaban en la misma situación como él antes de su nuevo nacimiento. Pensaban que eran cristianos, pero eran lo máximo casi cristianos. Entonces Wesley les demostraba desde las escrituras que necesitaban nacer de nuevo. Wesley tomó este asunto tan en serio que, según una anécdota, un oyente le preguntó una vez: ¿por qué predicas las veces sobre el nuevo nacimiento, de que es necesario nacer de nuevo? Y Wesley respondió: porque tú necesitas nacer de nuevo. Las características del evangelismo de Wesley. Primero y ante todo, el énfasis en el nuevo nacimiento. Las prédicas al aire libre y la comunión personal en los grupos pequeños, en las casas, con la participación de todos, sin distinguir entre clérigos y laicos.
También el envío de predicadores laicos y el envío de predicadores laicos y su preocupación también por los pobres. Hablando de prédicas al aire libre, la iglesia toleraba la inmoralidad y la muerte espiritual, pero no toleraba la fuerte prédica de Wesley acerca de nuevo nacimiento. Pronto ya no existía iglesia en Inglaterra que iba a dejar predicar a Wesley. Entonces, su amigo predicador, George Whitefield, ya había comenzado a predicar en el aire libre, algo completamente novedoso en aquellos tiempos. Wesley no estaba de acuerdo. Whitefield comenzó a introducir a Wesley en esta forma de predicar. Al inicio esto le parecía algo muy extraño. Wesley escribe en su diario: primero, casi no pude conformarme a esta manera extraña de predicar en los campos, de la que el Whitefield me dio un ejemplo el domingo. Toda mi vida hasta hace poco yo me había aferrado tenazmente a todo lo que es decente y ordenado, de manera que me parecía casi un pecado salvar almas en algún otro lugar que no sea una iglesia. Wesley se acordó del Sermón del Monte y dijo: este era un precedente notable de una prédica al aire libre. Si el mismo Señor Jesús predicaba en los campos, ¿por qué no debía hacerlo Juan Wesley también? El día siguiente, Wesley predicó desde una pequeña elevación al lado de la carretera y a la salida de la ciudad, y tuvo una audiencia de 3,000 personas. En su propio pueblo natal, en Epworth, no solo le fue prohibido predicar en la iglesia, el pastor también se negó a dejarle a participar en la cena del Señor, diciendo que Wesley no era apto. Entonces, en la tarde del mismo domingo, Wesley se fue al cementerio, se paró encima de una lápida de su padre, predicó allí y tuvo una audiencia mayor de la que el pastor había tenido en la iglesia. La tumba, también el evangelismo. Desde entonces, Wesley se dedicó a predicar el aire libre y comúnmente venían miles de personas a escucharle. Así le resultó beneficioso ser expulsado de las iglesias porque pudo alcanzar a mucho más personas afuera de las iglesias de lo que le hubiera sido posible dentro de ellas. En una oportunidad, cuando Wesley ya tenía 70 años, tuve una audiencia de más de 30,000 personas. Se estima que a lo largo de su vida Wesley pronunció unos 40,000 sermones. El discipulado de los nuevos, una énfasis moderna. El discipulado según Wesley, tenemos que examinarnos los modelos de discipulado. Uno de los mejores modelos de un discipulado bendecido y eficaz en la historia del cristianismo fue el de Wesley. Hablando para los nuevos convertidos, Wesley dijo: ¿quién cuidó de ellos en amor? ¿Quién se preocupó por su crecimiento y gracia? Para Wesley, el discipulado de los nuevos era un tema sumamente urgente. Después de cada cruzada, Wesley siempre ofrecía a las personas recién convertidas una manera de entrar en un grupo de discipulado. Quería que cada uno de ellos tuviera vínculo fuerte y fresco con las personas que enseñaban la Biblia e instruyeron a la vida cristiana. Wesley
Wesley insistió que el discipulado incluyó enseñanza y responsabilidad mutua. En primer lugar, una enseñanza